Buenos días, Hola, ¿qué tal? estamos con el doctor Jorge Aparicio, Jorge Martínez Aparicio de la Universidad de Michoacán. Buenos días. Quiero que nos platiques un poquito, Jorge, de tu trayectoria, de tu formación. Bueno, mira, yo de entrada estoy ahorita laborando en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en la Facultad de Economía. eh, y ahorita estoy trabajando temas de la economía social. Me interesa sobre todo indagar y caracterizar lo que yo denomino y se denomina en general la economía popular. Yo de entrada pues soy sociólogo ¿En dónde estudiaste? egresado de la UNAM, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tengo una maestría eh, en Desarrollo Rural Regional por la Universidad Autónoma Chapingo y el doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana. Desde 1990 inicié trabajando en Lázaro Cárdenas. Lo tomé como un laboratorio de ciencias sociales. Y a partir de allí, durante 10 años, estuve haciendo análisis regional. Para mí el análisis regional implica en ese sentido pues abordar territorialmente el área, de tal modo que podamos abordarlo desde las diferentes dimensiones. Ok. El tema de investigación que hiciste en Lázaro Cárdenas Ujú. fue un trabajo de investigación donde hiciste un análisis de las diversas dimensiones de la región, pero ¿sobre qué en Bueno, específico? bueno, inicié en los años 90 cuando el tema álgido era el proceso de reestructuración en la industria siderúrgica. Ok. Entonces, mi análisis fue sobre todo de carácter laboral, ¿no? Y en términos de los cambios en las relaciones industriales, relaciones laborales, Obrero en patronal. las condiciones obrero-patronales, pero no solamente obrero-patronales en la relación laboral, sino en términos de la estructura industrial, de la estructura constituida a través de las de las plantas siderúrgicas y la estructura laboral propiamente en la que se estaba constituyendo el proceso de privatización que en esos años ocurrió en el régimen de Salinas de Gortari. Si tú recuerdas, la siderúrgica Lázaro Cárdenas era una paraestatal que fue privatizada en los años 90 por el gobierno de Salinas de Gortari, pero previamente fue reestructurada de manera importante, de tal modo que la empresa ya reestructurada industrialmente, modernizada inclusive, en términos de la relación laboral, fue vendida al grupo Villacero, Monterrey. Posteriormente, esta empresa, eh, la, los resultados de la investigación los publiqué, eh, y de ahí después ingresé a la maestría donde pude hacer un estudio más bien sobre la relación campo-ciudad. Okay. Y entonces el análisis ya de carácter regional ya fue cobrando forma. Ahora el análisis de las relaciones campo-ciudad, pero parado más bien desde el campo, Uh-huh. porque es ahí donde más se expresan las transformaciones Sí. de carácter urbano. En ese margen, la relación campo-ciudad pues me muestra evidentemente que hay un proceso de enclave en la conformación del espacio, Uh-huh. del espacio en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Se trata en esa figura de un enclave de carácter regional. Eh, este planteamiento en esos términos pues ya venía de algún modo planteándose desde los años 80, 84, que fue cuando dejó de abordarse por amplios grupos de estudiosos del Colegio de México, de grupos de estudios de origen francés, que se abocaron a estudiar Lázaro Cárdenas durante los primeros años 70, Uh-huh. durante los primeros años de la década de los 70 hasta los años 80, 84. Me incorporé el estudio de Lázaro Cárdenas hasta después,
en los 90 y recupero toda esa trayectoria de estudio sobre Lázaro Cárdenas de carácter regional. ¿Pero qué se veía? Era la dinámica ciudad-campo, pero desde el punto de vista urbano, configuraciones del mercado laboral. Sobre todo, te digo, en relación del campo y la ciudad. Es decir, un poco el proceso de análisis que yo configuré fue ir definiendo la conformación de las áreas rurales, más que del campo, de las áreas rurales, en términos de la injerencia, de la expansión de las zonas urbanas, estructuradas a través del crecimiento urbano más que del crecimiento industrial. Porque propiamente la idea del enclave, la existencia de una figura del enclave, en términos de que la articulación que se estaba generando en términos del espacio en la ciudad propiamente, no correspondía con el crecimiento del puerto, y que la articulación del puerto estaba más bien estructurándose hacia otras regiones, pero no en su entorno. El sentido del enclave tiene esa característica. Y entonces esto critica... Y es que el proceso de conformación del proyecto original en Lázaro Cárdenas, en términos formales de política pública, se estructura en términos de un polo de desarrollo. En ese margen, la idea del polo de desarrollo se reconfigura como un enclave, en tanto que no se cumplen una serie de condiciones que garantizan la posibilidad de conformación de esta figura. Insisto, esta idea del enclave toma ya forma desde los años 70, desde los años 80, que se está configurando propiamente la ciudad de Lázaro Cárdenas. Y cuando yo estructuro el estudio, de algún modo le doy continuidad a todos esos trabajos que ya se habían elaborado pues por Francisco Zapata, por Daniel Yernú, por otros estudiosos más que habían venido trabajando en Lázaro Cárdenas, Pucciarelli. Sí, pero lo que está en cuestión era, por ejemplo, que decían, es un polo de desarrollo, entonces pareciera ser con las teorías modernizantes que nomás llegaba una actividad económica, se detonaba y hacía una especie de derrama y podía beneficiar inmediatamente a su entorno rural y urbano. Pero, bueno, eso es lo que dice las teorías estas modernizantes, pero no fue así. Se pueden generar cinturones de miseria a través de los polos de desarrollo donde solamente se trabaja a ciertos campos, ciertos grupos sociales. Me estoy imaginando generalmente obreros calificados o este tipo de cosas, y va a haber otras cosas que se van a marginalizar o van a estar al margen, ¿no?, de este proceso de urbanización. Pero a ver, ¿qué encontraste? Mira, el proceso, lo que yo he planteado últimamente en Lázaro Cárdenas es que el proceso de configuración territorial en Lázaro Cárdenas ha corrido como en dos circuitos distintos, ¿no?, en dos áreas diferentes. Por un lado, el crecimiento portuario, que tiene una estructuración enmarcada en el proceso de globalización mercantil, ¿no?, de flujo de capitales, sobre todo de mercancías. Cada vez más, efectivamente, el puerto de Lázaro Cárdenas ha venido ocupando una mayor importancia en el ámbito de la cuenca del Pacífico propiamente, y en la conectividad comercial que hay desde las zonas de Asia hacia las áreas comerciales de Estados Unidos en el este. De tal modo que hay una serie toda una infraestructura de carácter de comunicaciones, de transporte, que permite precisamente estructurar todo un eje carretero, eje de comunicaciones que no solamente es carretero, también es obviamente naviero, y que permite estructurar un proyecto de crecimiento del puerto hoy que de manera muy, muy importante, más aún cuando se trata de un puerto cuyos afluentes son de gran calado
y permite el ingreso de buques cada vez más tonelaje. Grandes, de mayor tonelaje. Sí, sí, es un clúster logístico, le llaman ahora, ¿no? Que De tal modo que las posibilidades del puerto pues van en ascenso, van en crecimiento. Sí. Ha venido creciendo, sobre todo desde finales, mediados de los años 90 hasta ahora, ¿no? De tal modo que hoy el puerto se le ve de manera significativa. Si ese es un espacio propiamente, cuando se habla de Lázaro Cárdenas, se refieren propiamente al puerto en esos términos. Y la otra área es el área que no se observa claramente más que cuando uno llega a Lázaro Cárdenas, es propiamente las zonas urbanas, la zona urbana que está en el entorno del puerto, pero cuya articulación no está garantizada, no está resuelta. La zona urbana propiamente es una zona de servicios, no es una zona industrial. Y de servicios, pero no con relación al puerto, sino de servicios con relación a la población propiamente, población asalariada en general, sí. Que de algún modo, de manera formal o informal, pues trabaja en alguna actividad portuaria, ya sea en la construcción, o sea en el transporte, o inclusive en alguna de las áreas de carácter industrial. Insisto, o inclusive en otro tipo de actividades. A partir de ese tipo de ingresos que se obtienen a través de los asalariados establecidos en el puerto, se genera una amplia derrama económica, de tal modo que la única articulación que hay de la ciudad, de la zona urbana con respecto al puerto, es propiamente el trabajo asalariado. El resto es a partir de esa derrama la posibilidad de poder constituir pues toda una serie de actividades, pequeños comercios, sobre todo pequeña empresa, empresas de carácter familiar, pero todas y en general de servicios y comercial. Hay que considerar también, pues toda la actividad que hay de tipo administrativa de los gobiernos estatales, federales, que tienen presencia también en oficinas establecidas en la zona portuaria, el gobierno municipal, los propios espacios de la Secretaría de Educación Pública, de las universidades inclusive. Hay en esos términos, digamos, también una franja importante de ingresos que provienen de afuera. En fin, todo ese tipo de recursos son los que de algún modo le dan vida a la zona urbana, que se estructura y se articula fundamentalmente y de manera separada a la del puerto. Más aún, todos los insumos, o buena parte de los insumos que se consumen, que se consumen para la vida de la zona urbana, pues provienen también de otras zonas del estado y del país. No hay en ese sentido una producción interna que garantice también, por otra parte, la articulación de las zonas rurales con la zona urbana. La zona rural solamente se ve afectada en términos del crecimiento de las zonas, de las áreas urbanas, ¿no? De tal modo que esa es una tercera franja dentro de esta estructura territorial que configura Lázaro Cárdenas. La zona rural, que se ve cada vez más invadida, más intervenida en términos del crecimiento urbano, pero también en términos de la contaminación de sus propios recursos, de carácter, sobre todo en las zonas de los ríos, por los desahogos de las zonas mineras, de la producción minera, y una franja más externa, pues es el área serrana, que es otro tipo de forma de la vida rural, que está mucho menos articulada, todavía menos aún, con la actividad propiamente portuaria. En ese sentido, si la configuración propiamente de toda esta zona, pues
es lo que permite identificar propiamente a la zona portuaria como un enclave, puesto que su actividad no se relaciona en términos económicos con relación al entorno que tienen inmediato, sino que su actividad se estructura fundamentalmente con respecto a otras regiones, y en este caso regiones de carácter internacional. En el contexto de la globalización hoy, bueno, de lo que llamamos globalización, yo le llamo más bien internacionalización del capital, este proceso de integración y de conformación del enclave, digo yo, se reconfigura bajo la posibilidad de un enclave de carácter internacional. El enclave regional se reconstituye hoy como un enclave internacional. Muy bien, entonces viendo cómo se subsume la dinámica regional a la dinámica global, por llamarlo de alguna manera. Bien, yo quiero pasar al tema de economía social, que indudablemente tiene que ver con muchas cosas de estas. Entonces, a ver, tú platícame un poquito, ¿qué es la economía social? Mira, el tema de la economía social es un tema que estoy retomando recientemente. He ido modificando un poco mi estudio sobre Lázaro Cárdenas. No he abandonado los estudios de carácter regional. Obvio, hoy la expectativa del desarrollo regional se ha ido reconfigurando en la idea del desarrollo local. En ese margen, las posibilidades del desarrollo local en términos convencionales se ha estado estructurando sobre la base del mercado. Digamos, las teorías del desarrollo local en general, de manera convencional, han estado mirando al mercado como el elemento articulador, a la competencia como el elemento propulsor de estas posibilidades del desarrollo. La misma pequeña empresa, aun cuando es considerada como uno de los actores fundamentales de este desarrollo, es articulada y considerada como un elemento central en este marco del mercado. Creo, y en esos términos, que el desarrollo local, al menos en los países latinoamericanos, no necesariamente tiene que configurarse bajo ese modelo. Sobre la base del estudio regional pasé al estudio del desarrollo local, y de ahí un poco me fui involucrando en el tema de la economía social, sobre todo en el tema de la economía popular, como una vía propiamente posible, diría yo, de desarrollo local en el marco de las economías, en el contexto de las economías latinoamericanas. El tema de la economía social hoy aparece para mí como un tema central en ese sentido. Cuando yo pienso en economía social, estoy pensando en otras formas de la economía, en otras formas de organización social, en otras formas de estructuración de la sociedad, que no necesariamente están definidas bajo la lógica del mercado, y mucho menos bajo la lógica del capital, bajo la lógica de la competencia, bajo la lógica del beneficio individual, sino que más bien tendríamos que estar pensando en la posibilidad del desarrollo, pero fincado en la posibilidad de otras formas de la economía que tenemos que aprender a reconocer, que aprender a identificar. Muchas de esas figuras hoy son cotidianas, aun cuando no las podemos caracterizar propiamente como economía, porque la teoría de la economía, la ciencia de la economía, nos ha impuesto una visión muy exclusivista de lo que es economía y muy excluyente de las posibilidades también de vida y de existencia de la gente, para poder encontrar otras vías de existencia, de reproducción. Desde esta perspectiva, el tema de la economía social no se ubica bajo la idea solamente productivista, sino se ubica bajo la lógica de la reproducción, de la reproducción de la vida, en ese sentido, y no bajo la lógica de la producción en términos de la competencia y del mercado,
sino la lógica de que la producción debe estar ligada a las necesidades, a las necesidades de la gente, a las necesidades de los productores mismos. Y en un marco donde el trabajo asalariado es el que rige, pues el criterio básico de la actividad económica pues está afincado en términos de la producción y de la extracción del trabajo de otro, de la explotación del trabajo. La expectativa de la economía social en ese sentido se está hoy configurando, insisto, bajo formas de economía distintas que hay que aprender a reconocer, y en el entendido de que las posibilidades de vida y de existencia, cuando no son resueltas a través del mercado, cuando no son resueltas a través del trabajo asalariado, la gente ha buscado otras formas de existencia, otras formas de vida a través de sus propios recursos. Y a veces la identificamos con la economía informal, pero también podemos identificarla con la economía cooperativa, por ejemplo. Son diferentes formas de la economía en la que, de modo distinto a la economía propiamente de carácter mercantil, de carácter competitivo, de carácter capitalista, son formas, la cooperativa o esa forma de la economía que llamamos informal, en la que los individuos propiamente resuelven sus necesidades de existencia y de vida a partir de sus propios recursos, a partir de su propio trabajo, sobre todo, no con el trabajo de otro, sino fundamentalmente sobre la base de su propio trabajo. En esos términos, partiendo de esa idea, la economía social es un referente básico que propone la posibilidad de otra economía, de una economía diferente, de una economía alternativa, en ese sentido, que permita en todo caso ir configurando un sistema de economía distinto, un sistema social diferente, y en ese margen que pensar que las posibilidades del desarrollo local, en ese margen, pueda estar estructurado bajo una lógica diferente también. Sí, veía en la mañana, estaba leyendo en la mañana un informe que daban en el Instituto Nacional de Emprendedurismo Social. A mí me llama la atención como que se tipificaron las cosas y no se está viendo como un movimiento de posibilidades, no en la configuración de las relaciones sociales de producción solamente, cooperativas o ejidales, sino, o sea, establecen más o menos una tipología, dices, no cooperativas, ejidos, etc., pero no se está viendo el impacto, por ejemplo, la ayuda mutua, los tunis, otras figuras que están incidiendo, el mercado justo, otras cosas que se están dando en torno a la economía solidaria o social. Y tú haces un llamado de atención, dices, espérame, aquí hay que tener cuidado, es algo complejo, todavía no tiene una forma específica, tiene distintas formas. Y en el debate y en la reflexión, alguna vez también una compañera me dijo, no, espérate, esto no lo inventaron, y esto ya, muchas de las economías de los grupos indígenas trabaja con una lógica de intercambio, de trueque, etcétera. Pero hay otra gente que dice, bajo la crisis del capitalismo, que no, que lo importante es que lo importante es las formas que se están emergiendo ante la nueva configuración en los sistemas sociales y en el sistema mundial, pues, propiamente. Entonces, ¿pero tú qué piensas al respecto? ¿Y cuáles las puntas ahí de observación que has hecho en tus investigaciones? Mira, yo creo que son diferentes niveles, diferentes niveles, diferentes escalas, diferentes orientaciones y posibilidades que podemos considerar en términos de las posibilidades de un desarrollo diferente, ¿no? a la de la forma del capital. Un nivel es el nivel micro, por decirlo de algún modo. Otro nivel podría ser el nivel meso. Y otro le podríamos llamar nivel macro, ¿no? Tú sabes que cada uno de esos tres niveles nos está implicando diferentes escalas de análisis, diferentes caracterizaciones de entender el problema, que no son diferentes etapas tampoco, Claro. sino que son diferentes niveles que van de algún modo sobrepuestos.
Sí, en la complejidad. Sí, sobrepuestos, pero que tampoco embonan Sí. de manera automática, Matemática y mecánica, sí. sino que por el contrario, a veces se sobreponen, pero de manera contradictoria y de manera conflictiva. Más aún entendiendo que estos diferentes niveles pues están armados y estructurados en el marco de una lógica del capital, en la lógica mercantil, Sí, sí, en la sí, lógica de la competencia, sí, en un marco y en un contexto también contradictorio y conflictivo, sí. y jugando inclusive a contracorriente. Bueno, en ese contexto el problema es muy complejo, efectivamente, y no es ni nuevo ni reciente, pero tampoco está resuelto, y más bien hay que hacerlo, hay que hacerlo evidente y caracterizarlo, hay que identificarlo y caracterizarlo, hacer tipologías efectivamente de su comportamiento y también caracterizarlo. Y creo que ese es un trabajo de investigación que hay que emprender y desarrollar de manera importante, porque básicamente cuando yo digo economía de la empresa, las universidades están estructuradas en términos de la investigación y de la enseñanza bajo esa lógica de la teoría de la economía, ¿no? La economía de mercado y la economía de la empresa es lo que define propiamente la formación de los profesionistas como economistas y define propiamente el carácter y el sentido de las investigaciones y de las políticas inclusive de Estado. Bueno, pensar en otro tipo de economía que no sea propiamente la economía capitalista como que suena anacrónico, Sí. Suena ineficiente, suena la regresión. Sí, totalmente incorrecto. En ese margen, la consecuencia es evidentemente tratar de entender que estos procesos de la economía, que no son propiamente capitalistas, han sido más bien excluidos de la lógica y de la expectativa del desarrollo de la economía propiamente y de las políticas públicas, y no se han reconocido propiamente como formas y figuras de la economía que le han dado salida a la crisis misma del capital, inclusive, sí, en cierto margen. Sí. Bueno, en esos tres niveles, pues, que es relativamente complejo su análisis, podríamos entender que un nivel, el nivel micro, pues es este ámbito donde podríamos estar pensando en las actividades cotidianas de la gente, en términos de resolver sus necesidades diarias de vida y de existencia a partir de estructurar un pequeño emprendimiento, ya sea mercantil, ya sea un taller manufacturero, ya sea una pequeña tienda, ya sea actividades diversas que en términos de la vida cotidiana la gente puede resolver a través de la conformación de una pequeña o un micro, digámosle así, empresa, formal o informal, pero que tiene la característica fundamental de poderla estructurar bajo la lógica o bajo la pretensión de poder resolver sus necesidades de vida, pero no en términos de la subsistencia mínimamente, sino en términos inclusive, porque esa es la expectativa, de poder encontrar espacios de desarrollo y de crecimiento, no propiamente de su empresa, sino o sobre la base de la empresa, pensando en términos del crecimiento y del desarrollo de los individuos que integran a esas empresas, que generalmente son la familia. Exacto. Los integrantes mismos de la familia, sí, o parientes, y a veces amigos, que comparten en todo caso el riesgo y lo que implica propiamente establecer un negocio de ese nivel, en ese margen. Lo mismo podemos pensar en una empresa de carácter asociativo, más organizada, más estructurada, pero cuya lógica sea propiamente la resolución otra vez de necesidades, y no propiamente la intención del beneficio y del trabajo asalariado. Son empresas, son actividades que se estructuran sobre la base del trabajo propio, del esfuerzo propio y de los recursos disponibles propiamente. A ver, Jorge, hace rato, bueno, tocaste... Ese es el nivel micro. Sí, es el nivel micro, el fase al meso y el macro. Pero, a ver, me gustaría que platicaras también un poquito esta idea.
Habías hablado de economías populares o mercados populares que están también en este nivel y que me gustaría que esbozaras un poquito también al respecto. Y en otro momento también hablaste de las contaminaciones, entonces el problema de la sustentabilidad, también la economía social como una posible propuesta para los problemas de sustentabilidad. Bueno, estos dos puntos, a ver, ¿qué me quieres decir? Sí, lo que pasa es que cuando hablamos de economía social estaríamos hablando de un concepto muy general y de una propuesta eh, amplia de lo que puede implicar las diferentes posibilidades del desarrollo de la economía, como una forma distinta a la economía de mercado, sí, a la economía del capital. La forma concreta, para decirlo de otro modo, la forma no general, sino la forma específica en que esta economía social podemos encontrarla de manera cotidiana, es la economía popular. Generalmente decimos que la economía popular es el sustrato de la economía social. Hay quienes hablan también de la economía solidaria, ¿no? Economía social solidaria, decimos inclusive, tratando de destacar cuando decimos economía solidaria los valores fundamentales, ¿no? Los valores básicos sobre los cuales se sostienen las normas y los valores básicos sobre los cuales se sostienen este tipo de actividades, que son, pues obvio, la solidaridad, la reciprocidad, la cooperación, que son principios que sobre la base de los que se estructura las diferentes actividades, es decir, la actividad económica, cuando se resuelve a partir de la resolución de necesidades, pues se reconoce al otro individuo como una persona también necesitada. En ese margen, la resolución de las necesidades mutuas nos lleva a la idea de la solidaridad y a la reciprocidad, que son los principios básicos en los que se configuran este tipo de actividades. En ese margen, la economía popular es lo que encontramos propiamente de manera empírica, de manera concreta. Más que economía social, lo que encontramos en la vida diaria es economía popular. Y cuando decimos economía popular, insisto, me estoy refiriendo a las diferentes formas que son variadas y diversas de las distintas posibilidades, desde las más elementales y básicas, que son las que nosotros de manera cotidiana resolvemos a través de nuestro ejercicio diario en la pretensión de resolver nuestras necesidades personales, nuestras necesidades colectivas, nuestras necesidades comunitarias. Y en ese margen son actividades que, si bien están vinculadas y articuladas en función del mercado, no están estructuradas en la lógica del beneficio individual, sino en términos de resolver las necesidades de un grupo social. Podemos llamarle, para identificarlo de manera más concreta, el ámbito familiar, el ámbito comunitario. Estas estructuras, sobre todo la comunidad, hoy la vemos muy desconfigurada, muy desestructurada. Nos quejamos de la falta de tejido social, nos quejamos de la ausencia de la ausencia de seguridad social. Tenemos temor a veces del vecino, tenemos temor de la relación que podemos entablar con los demás, precisamente como consecuencia y resultado del efecto que el propio capital, que genera condiciones de exclusión entre los individuos, provoca propiamente la consecuencia de las desarticulaciones de estructuración de la misma comunidad. Lo mismo la familia es entendida simplemente como un espacio de reproducción, pero no de reproducción de vida, sino en términos de procreación, y un espacio de consumo en términos del mercado. Cuando la familia la tenemos que entender más bien como una unidad de reproducción donde se resuelven no solamente las necesidades, y en ese sentido está articulada la producción y el consumo, ¿sí? Está articulada la producción, la condición de la distribución y propiamente el consumo. Por eso hablamos de la reproducción propiamente. En este margen hay niveles todavía
más elaborados, más estructurados en términos de la organización de estas formas de la economía popular. Si queremos hablar de formas de organización más estructuradas, pues podremos pensar en las cooperativas, ¿no? En las empresas de carácter cooperativo, asociativo, donde aquí la organización propiamente de los productores estarían integrando una forma de organización de carácter más colectivo, más asociativo, ni no estructurado sobre la lógica de la propiedad individual, Sí. sino sobre la base de la propiedad de carácter y sobre la Ganancia y distribución, demás, la rentabilidad. colectiva. A ver, ¿por qué crees tú que primero, que es importante que la economía social se investigue? Ya lo dijiste en parte por las cuestiones de las distintas configuraciones. ¿Y qué se puede esperar de investigaciones formales que permitan pues ir viendo esta cosa que todavía no está muy definida, que son muchas cosas, unas que son emergentes, otras que se han permanecido por las cuestiones, por ejemplo, las cuestiones indígenas que hablábamos, y que si bien pudieran tener una lógica muy diferente a lo que es el mercado capitalista, la competencia, la rentabilidad, en otras lógicas, en algo más sustentable, en lógicas más democráticas en los procesos productivos, más responsables en los procesos de consumo, más solidaria en términos en las desigualdades de las regiones. Entonces, ¿por qué consideras que es importante esta plataforma bueno, más bien dicho, este tema que todavía muestras, si hay concreciones muy interesantes de unidades a nivel micro y quizá a nivel meso, ¿no? En términos de redes y de cadenas, pero que todavía no se da? ¿Por qué consideras tú que es importante su investigación? Yo creo que no deberíamos estar tan preocupados de cómo se comporta el mercado, por ejemplo, ¿no? Que son generalmente las investigaciones en las que se estructuran algunas áreas de la economía. Cómo se fijan los precios, cómo se estructura el mercado. Y es que para la economía convencional, el mercado es el que da las señales y sobre esa base toma decisiones, tanto de carácter microeconómico como de carácter macroeconómico, para definir políticas económicas o financieras, ¿no? De cualquier carácter. En ese sentido, el mercado se constituye como el referente básico para poder estructurar cualquier solución respecto a los problemas de carácter económico o social. Creo que más bien tendríamos que estar pensando como investigadores en términos de la solución de los problemas sociales y económicos, que son variados y complejos. Me parece pensar más bien en términos de las condiciones en que la gente resuelve sus necesidades de vida y voltear a esto que yo aquí he llamado economía popular. La economía popular en términos de aquellos espacios que estarían estructurándose y configurándose más que con base en el mercado, con base en las condiciones de vida de carácter comunitario y en la resolución de sus necesidades propiamente. Y sobre esa base, el tema del desarrollo estaría cobrando otro sentido, otra figura distinta. El desarrollo local estaría tomando como eje las posibilidades no de la producción en función del mercado, sino de la producción en función de resolver las condiciones de vida y de desarrollo de los miembros que integran a la sociedad. Muy bien. Yo no sé si quieres agregar algo que no te hemos preguntado y que consideras que es importante en esta reflexión tocarlo. No, pues agradecerte la invitación a este foro y sí, me parece importante llamar la atención también respecto a la necesidad de abocar al estudio, a la caracterización formal de estas figuras, y que en el marco de las propias universidades puedan generarse espacios propicios de investigación, recursos que garanticen, que permitan la posibilidad de poder ir generando un conocimiento
de esta forma de la economía de manera consistente, de manera sólida, de tal modo que pueda ser considerada como un espacio tanto de investigación e inclusive de enseñanza, de docencia dentro de las áreas de las ciencias sociales, porque pues solamente se enseña economía convencional. Sí, no, sí, O sociología convencional. O sociología convencional, sí. Sí, yo creo que hay muchas cosas que permean y que a veces no nos dejan pensar de otra manera y que limitan mucho las posibilidades de resolver los problemas sociales que tenemos, ¿no? Por ejemplo, el mismo caso del mercado. El mercado en la forma de distribución y consumo no es nada más rentabilidad y competitividad. Entonces, ahí en la distribución, pues entonces hay que denominar al mercado eh, algo que permita señalar las otras lógicas que se dan, porque se tiene que generar la distribución y las áreas de consumo. Pero bueno, eso es parte de esta invitación que nos haces de que hay que trabajar, hay que estudiarlo. No es que se olvide el mercado, sino es que se tiene que replantear la, el papel ético, el papel moral, diría Bulbinic, de la economía, de la producción y del mercado, ¿no? Retomando una frase que he leído de Corallo, de José Luis Corallo, argentino, él, más que pensar en un mercado, en una sociedad de mercado, Ajá, sí, sí, más sí. bien hay que pensar en un mercado para la Para la sociedad. sociedad, exacto. Pero ¿qué se veía? Era la dinámica de ciudad-campo, pero desde el punto de vista urbano, configuraciones del mercado laboral. Sobre todo, te digo, en relación del campo y la ciudad. Es decir, un poco el proceso de análisis que yo configuré fue ir definiendo la conformación de las áreas rurales, más que del campo, de las áreas rurales, en términos de la injerencia, de la expansión de las zonas urbanas, estructuradas a través no del crecimiento urbano más que del crecimiento industrial. ¿Qué Porque encontraste? propiamente la idea del enclave, la existencia de una figura del enclave, en términos de que la articulación que se estaba generando en términos del espacio en la ciudad propiamente, no correspondía con el crecimiento del puerto y que la articulación del puerto estaba más bien estructurándose hacia otras regiones, Okay. No en pero todas. no en su entorno. Okay. El sentido del enclave tiene esa característica. Y entonces es. Buenos días, Hola, ¿qué tal? estamos con el doctor Jorge Aparicio, Jorge Martínez Aparicio, de la Universidad de Michoacán. Buenos días. Quiero que nos platiques un poquito, Jorge, de tu trayectoria, de tu formación. Bueno, mira, yo de entrada estoy ahorita laborando en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en la Facultad de Economía. Eh, y ahorita estoy trabajando temas de la economía social. Me interesa sobre todo indagar y caracterizar lo que yo denomino y se denomina en general la economía popular. Yo de entrada pues soy sociólogo ¿En dónde estudiaste? egresado de la UNAM, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tengo una maestría en Desarrollo Rural Regional por la Universidad Autónoma Chapingo y el doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana. Desde 1990 inicié trabajando en Lázaro Cárdenas. Lo tomé como un laboratorio de ciencias sociales
Y a partir de allí, durante 10 años, estuve haciendo análisis regional. Para mí el análisis regional implica en ese sentido pues abordar territorialmente el área, de tal modo que podamos abordarlo desde las diferentes dimensiones. Ok. El tema de investigación que hiciste en Lázaro Cárdenas Ujú. fue un trabajo de investigación donde hiciste un análisis de las diversas dimensiones de la región, pero ¿sobre qué en Bueno, específico? bueno, inicié en los años 90 cuando el tema álgido era el proceso de reestructuración en la industria siderúrgica. Okay. Entonces, mi análisis fue sobre todo de carácter laboral, ¿no? Y en términos de los cambios en las relaciones industriales, relaciones laborales, Obrero en patronal. las condiciones obrero-patronales, pero no solamente obrero-patronales en la relación laboral, sino en términos de la estructura industrial, de la estructura constituida a través de las plantas de las plantas siderúrgicas y la estructura laboral propiamente en la que se estaba constituyendo el proceso de privatización que en esos años se ocurrió en el régimen de Salinas de Gortari. Si tú recuerdas, la siderúrgica Lázaro Cárdenas era una paraestatal que fue privatizada en los años 90 por el gobierno de Salinas de Gortari, pero previamente fue reestructurada de manera importante, de tal modo que la empresa ya reestructurada industrialmente, modernizada inclusive, en términos de la relación laboral, fue vendida al grupo Villacero, Monterrey. Posteriormente, esta empresa, los resultados de la investigación los publiqué, y de ahí después ingresé a la maestría donde pude hacer un estudio más bien sobre la relación campo-ciudad. Okay. Y entonces el análisis ya de carácter regional ya fue cobrando forma. Ahora el análisis de las relaciones campo-ciudad, pero parado más bien desde el campo, porque es ahí donde más se expresan las transformaciones de, sí, de carácter urbano. En ese margen, la relación campo-ciudad pues me muestra evidentemente que hay un proceso de enclave en la conformación del espacio en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Se trata en esa figura de un enclave de carácter regional. Este planteamiento en esos términos pues ya venía de algún modo planteándose desde los años 80, 84, que fue cuando dejó de abordarse por amplios grupos de estudiosos del Colegio de México, de grupos de estudios de origen francés, que se abocaron a estudiar Lázaro Cárdenas durante los primeros años 70, durante los primeros años de la década de los 70 hasta los años 80, 84. Yo me incorporé el estudio de Lázaro Cárdenas hasta después, en los 90, y recupero toda esa trayectoria de estudio sobre Lázaro Cárdenas de carácter regional.